Lyle, cuando lo entrevistamos, condenó a los artistas que vendían una fórmula. Ese es su estilo, al estilo de fulano. Claro, pero ¿en qué momento ese estilo y en qué momento es fórmula? Hubo gente que nos dijo en algún momento como que tal vez no me funciona tanto esa fórmula, no lo siento tan fluido. Y nosotros dimos un paso detrás. El problema no es repetir, el problema está en dejar de evolucionar. El algoritmo te está obligando a, y por eso todo lo que ya fue probado tiene mejor puntuación. La creatividad lo que pide es exploración. Y la gente lo que pide es familiaridad. Ser consciente de cómo estás pensando. Tú puedes conocer los procesos creativos de todo el mundo y tú no vas a tener la chispa creativa que tienen los demás. Persona. Buenos días, bienvenidos sean todos nuestros creadores y creyentes de las ideas a este nuevo episodio de Creo Talks. ¿Y si alguien no lo está viendo en el día? Lo vea. Buenas noches a todos los creadores y creyentes de las ideas. Bienvenidos a este episodio de Creo Talks. ¿Y si alguien lo está viendo en la tarde? Eso es lo que se llama ganar. Buenas tardes a ti que lo estás viendo en la tarde. Mira, Carolina. En el episodio número 52, con Lyle Ritzel, le digo que vayan a verlo en Spotify o en YouTube, búsquenlo así mismo, episodio 52 de Creo Talks. Porque están numerados. Lyle, cuando lo entrevistamos, condenó a los artistas que vendían, que vendían una fórmula. ¿Te acuerdas? Cuando estábamos hablando de los pintores y eso. Él dijo, no, pero eso no es artista nada, ¿no? Sí, él no los prefería. No los prefería. Y producto de eso, construimos esta pregunta que nos parece súper interesante, que es, ¿deja de ser creativo un creador cuando vuelve fórmula su creación? ¡Tarán! Nosotros vivimos consumiendo creadores que lo consideramos maestros prácticamente y que podrían ser considerados una fórmula. Sí. Ese que está sonando ahí ahora, que Morrissey y The Smiths, podría ser considerado así también. Y por eso nos interesa mucho esa pregunta. ¿Deja de ser creativo un creador cuando vuelve fórmula su creación? Vamos a tratar de responderla a lo largo de este episodio. A ver. Y creo que podemos comenzar con el mito de la originalidad. Uy, ¿cuál es el mito de la originalidad? Mira, el creativo tiene que reinventarse cada vez que crea. ¿Qué tú crees? Yo no creo. ¿Tú no crees? Yo no creo. No. Toda disciplina creativa termina desarrollando lenguajes reconocibles. O sea, por ejemplo, Quentin Tarantino y esos diálogos que construye en absolutamente todas sus películas es una cosa muy identificable. Wes Anderson, el director Wes Anderson, y esa estética que parece construida a partir de peculiaridades que va recogiendo por el mundo, cositas, objetos. Tiene como una estética tiene una visual estética visual muy particular. sí. O el mismo caso de Gabriel García Márquez y lo que se llama el realismo mágico, que siempre estaba presente en sus obras. O el caso de Pixar y la construcción de esas estructuras a partir de las emociones, a juguetes, animales, a lo que sea, ¿no? Todos esos directores y todos esos creadores generan esa especie de universo por el que transitan sus historias y que tienen vaso comunicante, todos ellos, en todas sus películas, en todos sus libros. Hay esas cosas que se parecen, ¿verdad? Porque cuando un creador encuentra una forma que funciona, es inevitable que reincida, que vuelva a ella, que la revisite, ¿no? Y de ahí viene esta pregunta que me hago, que ¿eso es un estilo o es el inicio de una fórmula? Eso te iba a decir, que eso es lo que vulgarmente uno le llamaría, ese es su estilo, al estilo de fulano. Ajá, como en los karaoke, al estilo de Luis Miguel. Claro, pero ¿en qué momento ese estilo y en qué momento es fórmula o en qué momento el estilo se volvió fórmula? Y hoy queremos hablar sobre esa frontera, sobre esa línea que no está tan clara y que hace que uno sea un poco más benevolente con ciertos creadores y su obra o más Severos. inquisitivo y severo con otros, ¿no?
Ok. Entonces, comencemos con la diferencia entre estilo y fórmula, ¿no? Ok. O el estilo versus la fórmula. ¿Cuál es la diferencia? El estilo es una consecuencia natural de cómo un creador ve el mundo. Yo veo el mundo Claro. de esta manera y de ahí se va formando ese estilo que es el mundo bajo mi óptica. Es como yo la voy filtrando, como yo voy Claro. filtrando la información del mundo Ajá. y yo la voy interpretando. Cosa a la que yo entendería que es muy difícil uno escapar. Cuando tú haces desde esa perspectiva. No, todo lo contrario. Es lo más difícil de encontrar, porque lo más fácil es que uno utilice la mirada de otros para expresarse. Y uno acaba copiando estilos y formas de mirar el mundo de otros creadores que uno admira, Ok. o de lo que es el estándar de la forma en la que se ve eso. La fórmula es la repetición consciente de algo que ya funcionó. O sea, ya esto Claro. funcionó, entonces déjame yo repetirlo así porque sé que funciona. Que no necesariamente tiene que ver con que tú la creaste o con que tu estilo. ¿O sí? Bueno, estamos hablando de creadores, vamos a decir que si de mi propia, ya me funcionó si a ya mí. a mí me funcionó, déjame yo repetirlo. Ok. Entonces, resumiéndolo un poco, el estilo nace y la fórmula se fabrica. Claro. La fórmula es una fabricación y el estilo es algo que surge, que nace, ¿no? Claro, y además yo creo que el estilo llama a que sea evidente. O sea, que sea algo que el otro puede ver, no solamente Sí. tú. Porque hay cosas, por ejemplo, a mí me pasa... Es llamativo, sí. No, y que, por ejemplo, escribiendo. Ujú. Yo sé que hay cosas que yo hago cuando escribo que no necesariamente son evidentes para quien me está leyendo. Ujú. Que yo di que en mi cabeza Ya digo te ese es mi entendí. estilo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero no son reconocibles para el que me está leyendo. Claro, Con claro. lo cual no es un estilo. No es un estilo todavía. Ok. Y de ahí surge un dilema que muchos estilos terminan pareciendo fórmula cuando se repiten mucho. Ok. O sea, tú tienes tu estilo, pero llega un momento en el que ese estilo, vamos a decir que se le ven las costuras y entonces se vuelve una fórmula. Se le ve el refajo. Sí, y de ahí viene la siguiente pregunta, que es, ¿en qué momento el estilo empieza a parecer una receta prefabricada? ¿Cuándo tú crees que eso sucede? ¿En qué momento el estilo empieza a parecer Una receta. una receta O un- prefabricada? Cuando deja de tener sentido para la fórmula. No, porque la receta es la fórmula. No, o sea, cuando tú lo estás haciendo por hacerlo, de que 1, 2, 3, y no porque te Es ayuda, interesante eso. a contar algo. Sí, No. cuando tú lo estás haciendo en automático, cuando no hay un proceso de... ¿Cómo qué? Cuando tú lo haces por pura tendencia, por montarte en una claro. tendencia. Claro. Cuando no hay un... De eso vamos a hablar un poco más adelante, pero creo que tiene que ver con el proceso de tú tomar algo y darle un poco de reinterpretación de eso. Aunque sea tuya la creación, si tú te estás copiando, si tú te estás repitiendo y no estás interiorizando y haciendo esa reflexión, entonces se vuelve más fórmula, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de la vida real Ujú. que nos pasó a nosotros. Sí. Por ejemplo, nosotros teníamos un estilo, digamos, que era un gimmick, que era lo de las tarjetas. Sí. Para llevar el hilo narrativo de este podcast. Ajá. En algún momento hicimos un stop porque, aunque era reconocible por las Ajá. personas que nos veían, porque ya la gente nos recordaba por las tarjetas. De hecho, tuvimos invitados que trajeron sus propias tarjetas. Sí, es verdad. Hubo gente que nos dijo en algún momento como que tal vez no me funciona tanto esa fórmula, no lo siento tan fluido. Sí. Y nosotros dimos un paso detrás y dijimos, no, Sí. ¿qué estábamos buscando con esto? Pasó exactamente eso. Nosotros lo teníamos como un gimmick de nosotros, el tema de las tarjetas, pero al final, luego de decenas de episodios, dijimos, ya lo que estamos es trabajando Tirando tarjeta para arriba. trabajando para llenar tarjetas y no Claro. queremos eso, ¿no? Correcto. Queremos algo un poco más profundo. Ajá. Y no dejamos de hacernos las preguntas. No dejamos de hacer lo que pasa es que lo modificamos a una gran pregunta. Correcto. Y hay un tema que es la realidad de la industria, que ahí crea una paradoja interesantísima. Aterricémoslo en la práctica creativa, la realidad de la industria. Las industrias creativas premian la repetición de lo que funciona. Sí. Y tú dirás ahora, ¿cómo así? ¿Que premian la repetición? Sí, claro. Los ejemplos más claros, Hollywood y las franquicias. Sí. Lo dijimos en un episodio que no recuerdo cuál es, en el que
se estaba perdiendo la frescura en el cine porque se estaba apostando al Avenger 23, Rápido y Furioso Rápido y Furioso 200.000. 50. O sea, si algo funcionó, Claro. vuélvelo una franquicia y sigue sacando más y más y más ediciones de esa misma franquicia, ¿no? TikTok y los formatos de repetición también es un excelente ejemplo. Y en el caso de publicidad, también tú ves temáticas o tendencias que se ponen de moda por años en los grandes festivales. Sí. Y eso lo que hace es que al año siguiente las agencias de publicidad lo que hacen es copiar esos estilos que fueron premiados en años anteriores porque entienden que pueden ser premiadas sus ideas al año siguiente, ¿no? Claro, no parten de una necesidad tal vez real de la No. gente. Y ni hablar del caso de la música. La música encuentra una estructura que se vuelve una zona de confort para la gente y empieza la industria a producir personajes que se montan en esa tendencia y que son una fábrica de muñequitas a lo Taylor Swift, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, pero yo también creo que, digo, Taylor Swift no es un ejemplo de eso, pero... No. Ella se pega Claro. y entonces empiezan a producir, el mercado empieza a producir muchas lookalikes de ella. Nosotros hablábamos en otro episodio, no recuerdo tampoco en cuál, que la razón la razón de existir de las fórmulas Sí. es algo muy, muy, muy profundo del ser humano y es la necesidad de no estar solos. O sea, Sí. que la gente sigue las tendencias y las fórmulas funcionan porque es una señal a tu cerebro de que a alguien más le está pasando lo que a ti te está pasando. Y es Ajá. una forma fácil de tú sentirte parte de algo, aunque sea efímero. Sí. ¿Y entonces tú crees que la fórmula es enemiga de la creatividad o su consecuencia natural? O sea, la fórmula va en contra de eso que fue creativo en un momento o es a donde tiene que llegar naturalmente esa cosa creativa, a que sea replicable. Tengo pensamientos. Ajá. No tengo una opinión formada. Voy a ver si la fórmula Tira, porque estamos aquí hablando. Yo creo que la fórmula no debe competir con la creatividad. Es lo mismo que le pasa a los frameworks y hay alguna frase por ahí que dice que la creatividad donde mejor funciona es cuando tiene constraints, Ajá. como algún tipo de restricción. Entonces, debería la fórmula poder ser una caja o un espacio en el que la creatividad con esas restricciones florezca. Sí. Sí, siempre sí, eso es lo que está buscando el creador. Si tú lo que estás buscando es repetir lo mismo que ya funcionó y llenar los cuadritos, pues ahí sí compite con la creatividad. La fórmula, a mi entender, es un ejercicio de admiración ante una obra creativa cuando la hace otro. Okay. Cuando otro empieza a utilizarte a ti como una referencia, es porque siente una cierta admiración sobre esa obra que tú hiciste. El problema es cuando tú empiezas a perder esa frescura y entonces a volver a repetirte sin haber un aporte en particular. Sí, tú siempre hablas de eso, como de lo cogí, pero le puse lo mío. Claro. Por ejemplo, ¿cuáles son esos casos de los grandes creadores que uno podría en algún momento decir, nah, ese tipo se jodió y se volvió una fórmula, ¿no? Ejemplos. Hitchcock. Tú ves las películas de Hitchcock y tú ves la estructura y tú ves la tensión que él generaba y hay un estilo muy particular y hay gente que no conoce, no sabe, no maneja y podría decir que todas las películas de Hitchcock son la misma vaina, ¿no? Sí. Lo mismo sucede con Stephen King. Bueno, con el rey del terror, del horror, King, yo me he leído todos los libros de ese tipo y él tira 2 libros anuales. Él está muy loco. El tipo tira 2 libros anuales de 450 páginas cada uno. Y he escuchado reiteradamente diciendo, no, él tiene un equipo de escritores ahí, pero en realidad cada libro, es cierto que hay unos elementos que él son recurrentes,
los escenarios, la infancia, ahora la edad avanzada, porque él está retratándose él en los personajes, pero hay siempre un elemento de frescura, a mi entender, que hace que la obra sea digna de leerse, ¿no? Pero es que... Woody Allen. Sí, ¿Cuántas claro. veces Woody Allen no hizo la misma película? ¿Y cuál película de Woody Allen tú puedes decir, Es esa la es descartable, esa película no vale la pena Ajá, verla? sí. No, es la misma, tú estás viendo la misma película, pero tú tienes que verla. Es como ir a comer sushi. El sushi, ¿Qué? el sushi pasa lo mismo. Es lo mismo, tú te estás comiendo lo mismo. Lo mismo. Tú comes sushi aquí, comes sushi en cualquier lugar y es el mismo sushi, pero tú tienes que comerte ese sushi. Mira, a pesar de estar en desacuerdo con ese maldito ejemplo tan extraño, yo creo que todo creador Ujú. se ve cuando hace su cosa, ¿verdad? Cuando está Ah, haciendo la vaina, sí, se ve, y si es honesto y si es auténtico como creador, que creo que los ejemplos que pusiste me parece que son creadores honestos y completamente auténticos. entiendo yo también. Hacen eso que hacen con la finalidad de responder una gran cuestionante de su vida, Sí. normalmente. Sí, Y convierten su obra Ujú. en el vehículo para responder eso. Sí. Entonces, es solo natural que la temática o el estilo o lo que sea que veamos que es repetitivo o fórmula style sea igual, porque ellos están buscando responder una y otra vez esa gran pregunta, y yo creo que Stephen King ha hablado de esto así, que todo lo que él aborda en su narrativa está buscando responder cosas muy específicas sobre el comportamiento humano, Ujú. sobre lo que a la gente le asusta, sobre los miedos que tiene la gente, que eso es algo que lo caracteriza muchísimo. O sea, tú le tienes miedo al dedo que va a salir del lavamano. ¿What? ¿Qué? A vainas superhumanas, Tú le ¿sabes? tienes miedo al perro, a Cuyo. Sí, a vainas que son como súper Que se básicas. puede poner loco, claro, sí. Entonces yo creo que es eso, como eso está buscando responder una inquietud que tiene ese creador, que es más profunda y que no se puede responder, y que en one time obra. Cuando el estilo es fuerte, la repetición no se siente fórmula, sino identidad. Tal vez lo que diferencia una fórmula de un estilo es el nivel de profundidad. Lo que Llamen al hablábamos. 911. La profundidad viene de un proceso de reflexión. Si es repetición por repetición y no hay una Claro. interiorización, no hay una reflexión, pues entonces se pierde. Y un estilo evoluciona y una fórmula se estanca. El estilo puede sufrir variaciones a lo largo del proceso porque está aprendiendo, está teniendo contacto con el mundo y está alimentándose del mundo también, pero la fórmula se estanca. Cuando tú te obsesionas con algo y simplemente lo repites, tú te estancas. Claro, que de que ahí que tú te dices que yo estoy harta ya de la misma... Lo cual te lleva a la gran afirmación. El problema no es repetir. El problema está en dejar de evolucionar. Ok. Con eso que tú decías, de que, bueno, yo le doy para allá porque estoy teniendo éxito, también existe lo que se llama la trampa del éxito. Lo hemos visto un millón de veces. Este es un punto muy interesante. Muchos creadores quedan atrapados de su propio éxito. Te voy a poner ejemplos, ¿no? Bandas que repiten un mismo disco una y otra vez. Posiblemente porque la casa disquera los obliga a montarse ahí porque eso fue lo que tuvo éxito. Directores que hacen la misma película, creativos publicitarios que repiten la misma idea. Y es que el público muchas veces quiere más de lo mismo. ¿Te acuerdas lo que hablábamos del algoritmo? Sí. Que el algoritmo te está obligando y por eso todo lo que ya fue probado es lo que tiene mejor puntuación de cara a tener una validación del público y por ende a eso que se le apuesta. Yo creo que o sea, ahí es que entra la discusión entre si tú estás hablando de un creador responsable o no. Bueno, pero es que el creador también tiene responsabilidad con vivir No, y ya. con ganar dinero. Claro, yo Ajá. sé, pero yo creo que el creador que entiende esa dualidad entre complacer y crear algo que no existe, o sea, hacer donde no hay, que es lo que nosotros siempre decimos,
esa responsabilidad está ahí, la de saber cuándo yo paro de hacer lo mismo una y otra vez, cuando ya está bueno, Sí. y cuando, porque Ogilvy lo decía, la gente no sabe qué es lo que ellos quieren, No. ellos no saben. Dile tú lo que ellos Ajá. quieren. Sí, claro. Entonces es un poco eso. Eso refleja perfectamente la tensión del creador y su público. El creador, la creación, la creatividad, lo que pide es exploración. Y la gente lo que pide es familiaridad. Correcto. Entonces, entre la familiaridad y la exploración son términos que son contradictorios, ¿no? El éxito puede convertirse en una jaula de oro para el creador. Eso lo vimos en películas como, por ejemplo, en Birdman, de Alejandro Iñárritu, donde Michael Keaton está atrapado, forma parte de esta obra de teatro, y está atrapada en ese personaje que lo hizo famoso, y sí. él está tratando de alejarse de él, de Birdman, ¿no? Increíble esa película. Se ve también en 8 y medio de Fellini, que se la recomiendo. Eso es para mí una de las mejores películas Yo de vi esa eso, época, yo no me acuerdo. de Federico Fellini, 8 y medio, que es una reflexión sobre el creador, el director, sobre él mismo. Es súper autorreferencial. Y ni hablar de una de mis preferidas, que es Mother, de Aronofsky. Ah, tú has hablado de eso. Wow, si no han visto esa película, Tú siempre, tengan paciencia. Yo creo, Franz. No puede ser que no la hayan visto. Oye, lo que todavía. pasa es que yo a cada rato digo, ¿cuál fue la película que me recomendó Oye, esa Franz? vaina. Pon, Y mira, son muchas. te la Entonces, puse a ahí, una te la puse lista, ahí no, para que... a una lista y vamos a compartirle a la gente, porque la gente, al igual que yo, seguro le pasa eso, que están un domingo en su casa y dicen que, coño, yo debería ver una de las Para que películas. después me maldigan de que esa película, ese tipo está loco. Mother de Aronofsky es la representación la más gráfica de la metáfora de que la obra no es del creador, sino de la gente. Es una cosa completamente desgarradora que para mucha gente va a decir, eso es una locura esa película, pero para el que vive procesos de creación y entienda la metáfora, va a decir, yo creo que esto es una cosa de las más fieles que yo pueda haber visto en cuanto a retratar el proceso creativo. Mira, y esta pregunta incómoda. ¿Deja un creador de ser creativo cuando repite una fórmula? ¿Qué tú crees? Bueno, creo que no tiene una respuesta cerrada. Ajá. Pero directamente pensaría que no, siempre y cuando estés realmente creando. Es correcto. Porque tal vez la pregunta correcta sea, ¿el creador sigue haciéndose preguntas nuevas? Eso es crear. Cuando tú empiezas a hacerte cuestionamientos de hacia dónde debe ir esa estamina creativa, tú estás haciendo un proceso creativo sano, tú estás haciendo un proceso creativo retador. Porque si las preguntas cambian, el estilo evoluciona y la fórmula se rompe. Si tú, ese cuestionamiento que tú haces en tu proceso no deja de fluir, te lleva a otro lugar, indefectiblemente. No te puedes quedar atrapado en la misma creación. Y la creatividad no está en el resultado, está en la búsqueda. En el proceso. Por eso es que decimos, yo siempre digo, yo trato de fomentar cuando se hacen brainstorms y cuando gente me pregunta que cómo pueden abordar un proceso creativo, yo siempre digo con entusiasmo y alegría, no con tensión. La tensión es importante para ponerte un marco de tiempo, para ponerte unos límites, porque tu creación no se debe de salir de ahí. Pero lo que sucede ahí adentro es un playground. Lo que sucede dentro de esas 4 paredes que pusiste para delimitar tu proceso tiene que ser alegre, tiene que ser lo más libre posible dentro de ese estar atrapado. Deja de ser creativo un creador cuando vuelve fórmula su creación. ¿Qué tú dices? Un creador deja de ser creativo cuando deja de arriesgarse. Okay. Cuando deja de tomar riesgo. La fórmula no es el problema es cuando la fórmula sustituye a la curiosidad. Porque la creatividad no desaparece cuando repites algo, desaparece cuando ya no intentas hacer algo diferente.
Que era un poco lo que hablábamos en el episodio de las emociones. En mi caso, o sea, estoy completamente de acuerdo con eso. Porque para mí, la emoción que prima al momento de yo crear es la curiosidad. Claro. O sea, si yo no me siento curiosa sobre algo, sobre lo que sea, eso no va a funcionar. Porque la curiosidad te va llevando a tú tratar de descubrir cuál es el final. El final es la idea, el final es la puesta en escena. El final es el producto de la estamina creativa. Y si tú no tienes curiosidad en qué es lo que va a pasar, entonces tú no tienes un proceso creativo. Tú tienes un proceso estructurado. Claro, y mis amigos astrólogos dirían que yo soy así porque soy Libra. Mira, te voy a poner este ejemplo. A ver. De este creador, David Bowie. Tú no puedes decir que David Bowie fue una persona, porque David Bowie fue Ziggy Stardust, fue Thin White Duke, fue su etapa electrónica, fue su etapa pop, fue tantas cosas que le decían el camaleón en un momento, ¿no? Pero él hizo del constante cambiar su estilo. Claro. Entonces, el constante destruirse y construirse fue lo que él convirtió en su estilo. Y eso es admirable. Oye esta reflexión. Todos los creadores terminan desarrollando un estilo. Algunos convierten ese estilo en una fórmula. Y unos pocos encuentran la manera de romper su propia fórmula una y otra vez. Como Bowie. Wow. Tú sabes que eso último que dijiste habla mucho también de la conciencia individual que uno tiene sobre su propio proceso creativo. Sí. En algún momento, cuando nosotros empezábamos a hacer el podcast, nosotros decíamos, ¿por qué queremos hacer esto? Y era simplemente para tener la oportunidad de explorar los procesos creativos. Sí. El tuyo, el mío, el de la gente, el que entrevistamos, el que no inventamos y lo que sea. Y el otro día, yo leyendo cosas como... Suelo leer cosas infinitamente. Random. Leí un concepto interesantísimo que de hecho ni siquiera investigué mucho, sino como que leí un post particular. Y es de que la metacognición. Metacognición. Ajá. ¿En qué consiste? La metacognición, según esto que vi, es la capacidad que tú tienes de ser consciente de cómo estás pensando. Ok. No solo de pensar, sino de cómo tú estás pensando en ese momento y por qué piensas de la manera en la que piensas. Ajá. Con lo cual, eso que tú estabas diciendo, me parece un ejercicio de metacognición, de entender cómo tú procesas la creación y cómo tú llegas a las conclusiones que tú llegas de manera consciente. O sea, tú estás de que, ok, yo hago esto por esto, y entonces yo pienso así. O sea, alguna gente le llamarían de que no, qué persona tan reflexiva. Sí, claro. Pero no, es eso, tú sabes que tú piensas de una forma y por qué piensas así. A mí me encanta conocer los procesos creativos de los demás. Porque el proceso creativo es tratar de darle justificación y estructura y método a lo que es que es muy reconocible y que es insustituible, que es la chispa creativa. La chispa. Al final de cuentas, tú puedes conocer los procesos creativos de todo el mundo y tú no vas a tener la chispa creativa que tienen los demás. Persona. Es una cosa individual, es una cosa única y es lo que hace maravilloso el proceso creativo. Wow. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es un episodio corto. ¿Es corto? Yo creo que sí. ¿Qué hora es? Bueno, mira. No, está bien. La hora de irnos. Sí. Gracias a las tías, como siempre, por estar aquí, porque las tías son la sal de mi vida. ¿Eso no es malo? No. La sal de la vida es como algo bueno. Ya, como el sabor. Bueno, pues bien. Nos vemos la semana que viene.